creo que para empezar a hablar de este gran parteaguas con Reyes Heroles, es también ver cómo cambió el Congreso. Porque estábamos hablando de que por mucho tiempo, usted corríjame porque el que incluso creo que lo llegó a ver fue usted, teníamos un Congreso unipartidista. Y cuando usted habla de cómo podemos construir las cosas a través del diálogo o la imposición, creo que fue en el 77, por ahí del 76-77, que se empezó como a mirar esto y le voy entonces a hacer esta pregunta para continuar. ¿Cómo se fue democratizando y qué es democratizar el Congreso? ¿Cómo pasamos a un asunto unipartidista? ¿Cómo se pensó en darle voces a las minorías o por qué? ¿Qué fue lo que nos llevó a dejar atrás ese unipartidismo y a construir un nuevo sistema, yo diría, del Congreso? En una frase, la apertura, tú la emblematizaste como la democratización de las cámaras y primero la Cámara de Diputados. La apertura, pues se da por el agotamiento del sistema. Es decir, hay un agotamiento de un modelo donde tú tienes una sociedad que se expresa pluralmente, que tiene opciones políticas, pero al momento de transformar esos votos en diputaciones, excluyo yo a una parte importante de la sociedad. Entonces, se agotó un modelo. Y voy a la segunda característica de la importancia de las minorías. Legitimidad. ¿Cómo legitimar a la mayoría para la conducción del país? Voy a regresar a uno de nuestros intercambios. Bueno, cuando hablamos de la función representativa, deliberativa, legislativa, control de la gestión pública, cuasi jurisdiccional y jurisdiccional del Congreso, ¿en qué se resuelve todo eso? La función política del Congreso. El Congreso, a través del ejercicio de todo eso, aspira a conducir el país. Uh-huh. ¿Dónde está el gran conductor del país? Pues es el presidente de la República. No me refiero a nadie en particular, no, me refiero a que es el mandatario ejecutivo encargado de llevar a cabo ciertas tareas. ¿Dónde están esas tareas? En las leyes. Uh-huh. ¿Dónde están esas tareas? Bueno, me voy un poquito al piso superior, en la Constitución. Uh-huh. Claro, hay un diálogo intenso, pero el Ejecutivo emana de la voluntad popular, el Congreso emana de la voluntad popular, y los dos conviven, cada quien en lo suyo, en una aspiración conducir al país. Regreso a 77. El agotamiento se da porque la mayoría tiene una representación que excluye la expresión ya muy manifiesta de otras formas de pensar en el espectro político. Mira, por ejemplo, la Cámara de Diputados que se integra para 1961, me pueden fallar las cifras, me corriges, pero el Partido Revolucionario Institucional, más o menos, tuvo casi 6 millones de votos. Uh-huh. Y se llevó 127 diputaciones. Oh. El PAN tuvo 500,000 votos, no son tan poquitos. Uh-huh. Nada más que solo tuvo 2 diputaciones. Ok. Es decir, solo ganó 2 distritos, uh-huh, pero sus votos son un chorro. Sí. Si yo digo, a ver, casi 6 y 500, 137 contra 2, a ver. Uh-huh. 500,000 votos se transforman en 2 y casi 6 se transforman en 127. No nos cuadran las cuentas. Por eso entran mecanismos para señalar cómo le doy representatividad a esas personas que me están diciendo, yo no estoy de acuerdo contigo. Déjame ponértelo muy, muy gráficamente, o digamos, imagínate un debate loco en el 77. Bueno, ¿cuál es la tragedia de 1976? Tragedia política. Solo hubo un candidato a la presidencia de la República con registro legal. Uh-huh. José López Portillo. Del PRI y como candidatura común del PPS y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Popular Socialista. A ver, Constitución del 17, elecciones constitucionales, sistema de partidos, un solo candidato. Por otras razones el PAN no presentó candidato, pero ese es el agotamiento del sistema. Entonces tú puedes pensar 2 cosas, va mi imaginación del diálogo loco. Oye, nunca hemos estado mejor que antes.
ya ni compiten. Con registrarnos llegamos. Y del otro lado, no, te equivocaste. Ya no quieren jugar con nosotros. Ya ni siquiera quieren participar. Es muy grave. ¿Qué sigue? Si fuéramos niñas y niños en un parque jugando con una pelota y por tus actitudes o mis actitudes, las niñas y los niños que jugaban con nosotros ya no quieren venir a jugar con nosotros, pues es hora de preguntarse qué pasó. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos divertíamos más cuando éramos todos? Entonces, claro, hay alguien que dice, no, yo prefiero que no vengan a jugar. No te gusta convivir democráticamente. Me refiero en el Congreso. Ya me salí del parque. No te gusta convivir democráticamente. Entonces, el planteamiento por tu pregunta, es un agotamiento del sistema. Se agotó un modelo. ¿Cómo venía abriéndose ese modelo, esa democratización? Primera reforma, muy olvidada, se llamó Diputaciones de Partido, 1963, de ese de 1961, por eso lo escogí para platicarlo. Se reforma la Constitución, primero en 63 para la elección 64-67 y luego en 71-72 para la elección de 73. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No ganas distritos, pero tienes votos. Entonces se inventó una cosa que se llamaba los diputados de partido. Si tú tienes más del 2.5% de la votación nacional, que el PAN la tenía, independientemente, pero en forma adicional, adicionalmente a tus triunfos de mayoría, yo te voy a dar tantos diputados o diputadas hasta que llegues a 20. Entonces, pues pasas de 2 a 20. Oye, crecí un chorro, crecí 9 veces. Sí creciste, pero en un mar de 140 diputados, un poquito más. Eso se reforma en 72 para la elección 73 y digamos, es un sistema en evolución. Oye, 2.5, bájale. Cualquier partido político que tenga 1.5%. Y pues, que lleguen hasta 25. Perdón, no dije, ¿cómo llego yo al 20 o al 25 como tope? Por cada 0.5 de votación, 0.5, te doy una diputación más. Es una especie de RP, te estoy reconociendo tus votos. Bueno, todo esto se transforma en la reforma política impulsada por don Jesús Reyes Heroles, y yo le doy crédito al presidente José López Portillo, nunca se lo voy a restar, pues él suscribió la iniciativa y también es transformador del sistema en todo lo que cabe reconocer a estas cuestiones, y entramos en un corte doble. Primero, ya no va a haber un movimiento del número de diputados de acuerdo al número de habitantes. Porque nosotros fuimos subiendo, oye, va a haber un diputado por cada 60,000 personas. Y entonces iba creciendo la población, íbamos modificando el número. En 17 salimos, va a haber un diputado por cada 60,000 personas. Llegamos a 1976, va a haber un diputado por cada 250,000 de personas. Conservando un Congreso, digamos, un poquito mayor a 200 diputados, más o menos. 216. Cuando esa reforma viene, tenemos dos cuestiones. A ver, topemos el número de diputados. Ya que no crezcan o decrezcan con la población. Van a ser, estoy hablando de 77, 400 diputados, con dos principios. 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Ahí es donde entra esa condición, que tenía su regla. En 1986 crece a 200. Reglas iniciales del 77. La mayoría no participa de las diputaciones de RP, son para la minoría. Eso te daba saquemos los números. Suponte que el partido en ese momento hegemónico, su última elección hegemónica, gana los 300 distritos, que no me acuerdo si los ganó o no los ganó, pero gana los 300 distritos. Pero el 25% de la Cámara es su contrapeso. Oye, ¿no alcanza para impedir la reforma constitucional? Es cierto, pero es un contrapeso. Es un contrapeso bonito, es decir, sustantivo. Y luego hay sucesivas reformas. Lleguemos a la de 96. Nadie puede tener más de 300 diputados.
Ya antes se había bajado y que nadie tenga más de 315, por ejemplo. Y el número mágico era pues, que no llegue a la reforma constitucional. Entonces, hay una evolución, esa apertura, esa, digamos, democratización que tú te referías de raíz. Es el sistema electoral. Hay que tocar el sistema electoral para que los votos de esta pluralidad política de la nación se reflejen mejor en la Cámara de Diputados. 2, democratización. Muy bien. Que es toda otra película, perdóname que lo diga así. Que las cámaras funcionen democráticamente. Ujú. De nada me sirve que me reconozcan representatividad si aquí me apabullan. Si aquí en la Cámara o en el Congreso, pues no cuento. Sí me explico. Claro, pero tengo otra duda, porque nos está hablando de como estos topes para evitar como, les decimos también nosotros como aplanadoras, ¿no? Como imposiciones. Pero hay algo que se llama la sobrerepresentación, maestro. ¿Eso qué es? La sobrerepresentación es un mal rezago. Es un mal rezago de otro tiempo. Yo creo que tendrá que irse en su momento cuando el país recupere el aliento de la evolución democrática. Fíjate cómo había una sobrerepresentación en lo que dijimos de 300 y 100. Cualquiera que sea la votación, si tú ganas 201 distritos en 1979, tendrás la mayoría. Uh-huh. Hay una sobrerepresentación que el sistema te la da, el sistema te la dicta. Permite. Basta que yo gane 201, ok, me siento cómodo. Dale los 100 diputados de representación proporcional. Es una manera de verlo. Ahí estaba implícita una sobrerepresentación, porque le di un peso mucho mayor a ganar distritos de mayoría sabiendo que el partido dominante podía ganarlos. ¿Qué ocurre en la acentuación de la expresión plural en la votación, la traducción de los votos en curules, el aumento de las diputaciones de representación proporcional, incluso que la mayoría empiece a participar en la distribución de curules de representación proporcional? Oye, ¿y qué pasa si nadie tiene la mitad más uno de la Cámara? Ah, caray, ya me preocupé. ¿Tú crees que haya ingobernabilidad? Ah, pues a lo mejor. No se van a poder tomar las decisiones, no se va a poder elegir la mesa, no se van a poder nombrar las comisiones. Ingobernabilidad quiere decir que como no hay una mayoría absoluta, entonces hay cosas que podrían no transitar. Que no nos pongamos de acuerdo. Uh-huh. Además, estamos hablando de una cultura que tuvo que aprender a platicar y acordar. Cultura política, eso me refiero. Entonces, ¿cuál es el principio de esta sobrerepresentación? Si alguien obtiene la mayoría de los votos, pero no la mayoría de los curules, bonifícaselas de representación proporcional. Ahí empieza la sobrerepresentación. Luego, una llavecita todavía más torcida. Si tiene la mayoría de la votación, pero no, no dije más del 51%, pero no alcanza el 51% de la Cámara, bonifícaselo. El absurdo fue la reforma, si no mal recuerdo, es de 90. No, 90 o no, 90 o 93. 90. Ah, mira, si alguien saca el 35% de los votos, 35%, le repartes primero hasta que llegue a la curul 251. Esa es la sobrerepresentación. Con menos votos, tengo más curules por cláusula constitucional. Bueno, se oye feo, ¿verdad? ¿Un poco feo? Se oye feo. Bueno. ¿Cómo llega a la reforma de 96? Y es el resabio. Esa del 35%, fíjate cómo le llamaban. Bueno, tú lo sabes. Cláusula de gobernabilidad. Ah, caray. Bueno. ¿Qué ocurre en 96? Digamos que es el principio de terminar con la sobrerepresentación, aunque no ha concluido. Quitemos lo del 35%, que es grotesco, y digamos una fórmula de bonificación acotada. De 35 para 51 son 16 puntos, grosso modo. ¿Cómo está hoy la Constitución? Si una fuerza política obtiene una votación
mayor al 42.1%, que no es una votación baja. Sí. Digo, sí, eso es baja. Puede bonificársele el número de curules para que alcance la mitad más uno de la Cámara, 251. ¿Qué ha ocurrido? Hay veces que esa fórmula, 97, primera vez, digamos, que se aplicó. No, pero el PRI, no recuerdo, don Arturo Núñez Jiménez fue el coordinador de esa bancada, pero no recuerdo si eran 237 o 238 diputados. No llegó. Es decir, no se pudo aplicar la cláusula. Y luego tú tienes 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015. 2018 cambia. En 2018, la cláusula de la bonificación sí permitió que hubiera esa aplicación. Mira, yo pienso que es algo, es una opinión, desde luego, es algo que tiene que irse. ¿Por qué? Aunque estemos en digamos, este tránsito donde algunas de las formas de construir acuerdos en el Congreso se han erosionado. Porque yo sí rescato, o sea, si tú tomas de 97 a 2015 como resultados electorales, pues aprendimos a convivir sin mayoría. Aprendimos a convivir y a hacer acuerdos. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la de amparo también. Nadie tenía la mayoría calificada, se lograron los acuerdos. Es un caso, ¿no? Modificaciones cuando el gobierno de Fox, para dar tranquilidad a la certeza necesaria de que los instrumentos de finanzas públicas, ley de ingresos y presupuesto de egresos van a estar en tiempo y a tiempo para aplicarse. Se pudo lograr. Y no me detengo. Hay, desde luego, muchos ejemplos, pero lo que quiero decir es, pues aprendimos a convivir. Hay una obra del maestro Alonso Lujambio, que en paz descanse, que es buena, muy buena y fue, digamos, muy didáctica. La recordarás, gobiernos divididos. El Ejecutivo está en una fuerza política que no tiene mayoría en las cámaras, donde incluso puede ser que otra fuerza política sea el grupo más grande, aunque tampoco tenga mayoría o la pueda hacer mediante algunos acuerdos. Bueno, pues tienen que platicar y tienen que ejercer esa tarea de conducir al país de acuerdo a sus propias facultades, platicando, dialogando, llegando a acuerdos, donde todos nos estamos suficientemente representados, porque hay un consenso. Entonces, maestro, ahora que llegamos a los tiempos modernos, los de ahora, y si yo tengo 11 años de vida parlamentaria, bueno, usted tiene muchos más. Y yo sí he visto, y aquí en el programa he hablado de algunas prácticas parlamentarias que yo he visto que han cambiado con el cambio de este último gobierno del 2018. ¿Usted qué ha visto que ha cambiado en asunto de prácticas parlamentarias de algunos años, de algunas legislaturas atrás, distintas a estas últimas 2 legislaturas? Y una pregunta antes de eso, para que nos termine de cerrar con este tema de la sobrerepresentación. ¿Hay algún dique, hay algún bloque? Porque, bueno, usted nos habla de la votación de los partidos y esto, pero Juntos Haremos Historia era una alianza, una coalición. Una coalición, sí. Y de repente también lo que vimos es que algunos diputados que eran del PT se brincaban a Morena, o del Verde a Morena. Ahí que no hay una regla que les diga, no se puede hacer eso. Pues cada quien, empezando por la última parte y luego vamos a la de las prácticas. Yo siempre he pensado, y pues luego puedo estar equivocado, pero que la libertad es muy difícil acotarla, subyugarla, sujetarla. La libertad rompe, la libertad triunfa y se desembaraza de cualquier atadura. La libertad debe ejercerse con ética. Aquí se juntan 2 cosas. Es decir, el parlamentario es libre de afiliarse, desafiliarse, ir o no ir. Yo creo que sí. El significado del ejercicio de esa libertad
¿me parece ético o no me parece ético? Es otro juicio, es otro plano. Creo que es muy difícil que en la dinámica política, yo no lo recomiendo, creo que es muy difícil, es estancos o condiciones congeladas, al menos durante este tiempo. Entonces, esta flexibilidad de que alguien pase de un lado al otro, bien, yo no lo veo mal. Desde el punto de vista de esa libertad, haré la valoración ética. Espero que no se tomen a mal mis palabras. Esa coalición que obtuvo mayoría, no estoy hablando de lo práctico, pero que creo que es práctico razonable. Esa coalición que tuvo mayoría, porque hay una regla en la ley que dice, oye, para presidir la Junta de Coordinación Política durante la legislatura necesitas tener 251 diputados. Entonces, a ver, hablando en plata, Alma, ¿con qué votos fueron electos esos diputados del PT? ¿Con qué votos fueron electos esos diputados que llegaron por el PES, aunque el PES no llegaron con los votos de Morena, llegaron con los votos de una alianza, de una coalición? Bueno, entonces, pues yo entiendo perfectamente que una persona que llega por el PT o por el PES, bueno, el asunto del verde, puedo a lo mejor llegar al tema ético, pero también seré pragmático. Oye, el verde, que siempre se ha sentido cómodo caminando con la mayoría, decidió caminar con la mayoría, no obstante ir con el PRI y Nueva Alianza en la elección, y dice, pues oye, voy a ayudar a constituir una mayoría. Lo entiendo perfectamente, ¿no? Eso es factible. Entonces, no me asusto, es la práctica, en fin, tiene que ver con estrategias electorales, tiene que ver con resultados, tiene que ver con compromisos. Es más nítido que la ciudadanía sepa, oye, quiénes van juntos y quiénes van juntos. Bueno, yo lo diré solamente reforzando mi argumento. La ciudadanía sabía que el PT y el PES iban en la alianza. El verde es harina de otro costal, ¿verdad? No sé si decir harina o arena de otro costal, pero bueno, es harina de otra circunstancia.